Franz Kafka. Carta al Padre. Queridísimo Padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta. En parte precisamente por el miedo que te tengo. En parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. A ti la cosa siempre te ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que has hablado de ella delante de mí y delante, indiscriminadamente, de muchos otros. Tú piensas más o menos lo siguiente: has trabajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me ha permitido vivir por todo lo alto. He tenido completa libertad para estudiar lo que me ha apetecido. No tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día, o sea, no tengo motivo alguno de preocupación. Tú no has exigido a cambio gratitud. Conoces la gratitud de los hijos, pero si al menos una cierta deferencia, alguna que otra muestra de simpatía. En lugar de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, refugiándome en mi habitación, en los libros, en amigos chalados, en ideas exaltadas. Nunca he hablado abiertamente contigo. Nunca me he puesto a tu lado en el templo. Jamás te he ido a ver a Franzensbad. Ni en general he tenido nunca espíritu de familia. No me he ocupado de la tienda ni de tus demás asuntos. Te he endosado a la fábrica y después te he dejado plantado. A Otla la he apoyado en su caprichosa testarudez, y mientras que por ti no muevo un dedo, ni siquiera te traigo entradas para el teatro, por los amigos lo hago todo. Si resumes lo que piensas de mí, el resultado es que no me echas en cara nada propiamente inmoral o malo, a excepción tal vez de mi último proyecto matrimonial, pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y me lo echas en cara de una manera como si fuese culpa mía, como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar un giro al volante, mientras que tú no tienes la menor culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta forma tuya habitual de presentar las cosas la considero acertada solo en el sentido de que yo también creo que tú no tienes en absoluto la culpa de nuestro mutuo distanciamiento. Pero tampoco la tengo yo en absoluto. Si pudiese llegar a convencerte de ello, entonces sería posible, no una nueva vida, para eso ya tenemos los dos demasiados años, pero sí una especie de paz. Sería posible, no que dejaras tus incesantes reproches, pero sí que los suavizaras. Es curioso, pero una cierta idea de lo que quiero decir sí que tienes. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste: yo siempre te he querido, aunque exteriormente no haya sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente porque no sé disimular como otros. Yo, Padre, nunca he puesto en duda en general tu bondad para conmigo, pero esa observación no la considero acertada. Tú no sabes disimular, eso es cierto, pero solo por ese motivo, querer afirmar que los otros padres disimulan es, o bien puras ganas de no dar el brazo a torcer, y entonces no vale la pena seguir discutiendo, o bien, y de eso se trata realmente, en mi opinión,
una forma velada de expresar que algo no funciona entre nosotros y que tú has contribuido, aunque sin culpa, a que así sea. Si realmente es esto lo que piensas, estamos de acuerdo. No digo, naturalmente, que yo sea lo que soy solamente debido a tu influencia. Eso sería muy exagerado. Y yo incluso tiendo a esa exageración. Es muy posible que, aunque me hubiese criado completamente fuera de tu influencia, no hubiera llegado a ser la persona que tú habrías deseado. Probablemente hubiera sido un ser débil, pusilánime, vacilante, inquieto. Ni un Robert Kafka, ni un Karl Hermann, pero completamente distinto del que realmente soy. Y tú y yo nos habríamos entendido las mil maravillas. Yo habría sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo. Sí, incluso, si bien aquí ya vacilo más, como suegro. Pero justamente como padre, has sido demasiado fuerte para mí. Sobre todo porque mis hermanos murieron pequeños. Las hermanas llegaron mucho después, y yo tuve que resistir completamente solo el primer embate, y fui demasiado débil para ello. Compáranos a los dos. Yo, para expresarlo muy brevemente, un Lowy con cierto fondo de los Kafka, pero un fondo que no entra en actividad por la voluntad de vida, de negocios, de conquista, de los Kafka, sino por un aguijón de los Lowy, que empuja en otra dirección y de un modo más secreto, más recatado, y que muchas veces deja por completo de empujar. Tú, en cambio, un auténtico Kafka, en fuerza, salud, apetito, volumen de voz, elocuencia, autocomplacencia, sentimiento de superioridad, tenacidad, presencia de espíritu, don de gentes, una cierta generosidad, pero también, como es natural, con todos los defectos y deficiencias inherentes a esas cualidades, a que te incita tu temperamento y a veces tu irascibilidad. Quizás no seas un Kafka completo en tu visión general del mundo, si te comparo con los tíos Philipp, Ludwig o Heinrich. Esto es curioso. No tengo muy claro ese punto. Todos eran más alegres, más naturales, más espontáneos, más vividores, menos estrictos que tú. En eso, por cierto, he heredado mucho de ti y he administrado la herencia demasiado bien, sin tener, por otra parte, como tienes tú, la necesaria contrapartida en mi forma de ser. Por otro lado, quizás hayas pasado por otras épocas en este aspecto. Quizás hayas sido más alegre, antes de que tus hijos, sobre todo yo, te defraudaran y te agobiaran en casa. Cuando llegaba gente extraña, eras distinto, y ahora quizás te hayas vuelto otra vez más alegre, por darte, los nietos y el yerno, algo de ese calor que los hijos, a excepción tal vez de Bali, no pudieron darte. En cualquier caso, éramos tan dispares, y en esa disparidad tan peligrosos el uno para el otro que, si se hubiese podido hacer una especie de cálculo anticipado de cómo yo, el niño de tan lento desarrollo, y tú, el hombre hecho y derecho, íbamos a comportarnos recíprocamente, se habría podido suponer que tú me aplastarías simplemente de un pisotón, que no quedaría nada de mí. Sin embargo, no sucedió tal cosa. Lo que tiene la vida no es predecible, pero quizás haya sucedido algo peor. Y al decirte esto, te ruego encarecidamente que no olvides que ni por lo más remoto he creído yo nunca en una culpabilidad de tu parte. Tú hiciste en mí el efecto que tenías que hacer, pero por favor, deja de considerar como una malignidad especial mía el hecho de haber sucumbido a ese efecto. He sido un niño miedoso. Sin embargo, también era seguramente testarudo, como son los niños. Es probable que también me malcriara mi madre, pero no puedo creer que fuese especialmente indócil,
No puedo creer que una palabra amable, un silencioso coger de la mano, una mirada bondadosa, no hubiese conseguido de mí lo que se hubiese querido. Es verdad que tú, en el fondo, eres un hombre blando y bondadoso. Lo que viene a continuación no será una contradicción. Solo hablo del efecto que tu persona hacía en aquel niño. Pero no todos los niños tienen la constancia y la valentía de escarbar hasta dar con la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la manera como estás hecho, tú mismo, con fuerza, ruido e iracundia. Lo que en este caso te pareció además muy adecuado, porque querías hacer de mí un chico fuerte y valeroso. Tus métodos de educación de los primeros años, hoy, naturalmente, no los puedo describir por recuerdo directo, pero me los imagino, deduciéndolos de los años posteriores, y por tu manera de tratar a Félix. Hay que tener además en cuenta, como agravante, que tú eras entonces más joven, y por tanto más vivo, impetuoso, espontáneo, más despreocupado aún que hoy, y que además estabas completamente atado a la tienda, y todo lo demás. Aparecías ante mi vista una vez al día, haciendo por eso una impresión tanto más fuerte en mí, una impresión que prácticamente nunca quedó reducida a mera costumbre. Solo tengo recuerdo directo de un incidente de los primeros años. Quizás lo recuerdes tú también. Una noche no paraba yo de lloriquear, pidiendo agua. Seguro que no por sed, sino probablemente para fastidiar, en parte, y en parte para entretenerme. Después que no sirvieron de nada varias recias amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato, solo, en camisa y con la puerta cerrada. No quiero decir que estuviese mal hecho. Tal vez no hubo entonces realmente otra manera de lograr el descanso nocturno, pero con ello quiero caracterizar tus métodos de educación y su efecto en mí. En aquella ocasión seguro que fui obediente después, pero quedé dañado por dentro. Lo para mí natural de aquel absurdo pedir agua y lo inusitado y horrible de ser llevado fuera, yo, dado mi carácter, nunca pude combinarlo bien. Todavía años después sufría pensando, angustiado, que aquel hombre gigantesco, mi padre, en última instancia, pudiese venir casi sin motivo y llevarme de la cama al balcón, y que yo, por tanto, no era absolutamente nada para él. Aquello fue solo un pequeño inicio, pero la sensación de nulidad que muchas veces se apodera de mí, una sensación, por otra parte, y en otros aspectos también noble y fructífera, se debe mucho a tu influencia. Yo habría necesitado un poco de aliento, un poco de amabilidad, un poco de dejar abierto mi camino. En lugar de eso, tú me lo cerraste, con la buena intención, indudablemente, de que fuese por otro camino. Pero, para eso, yo no servía. Tú me animabas, por ejemplo, cuando desfilaba y saludaba, pero yo no era un futuro soldado. O me animabas cuando podía comer fuerte, o incluso acompañar la comida con cerveza, cuando sabía cantar canciones que no entendía, o repetir como un papagayo tus frases favoritas. Pero nada de eso formaba parte de mi futuro. Y es significativo que incluso hoy, en el fondo, solo me des ánimos cuando las cosas te afectan también a ti, cuando se trata de tu dignidad personal, que yo estoy ofendiendo, por ejemplo con mis proyectos matrimoniales, o que estás siendo ofendida en mi persona, por ejemplo, cuando me insulta Pepa. Entonces me infundes aliento, me haces recordar lo que valgo, los buenos partidos que yo podría tener perfectamente, y para Pepa la reprobación es total. Pero aparte de que a la edad que tengo yo ya soy casi insensible a los estímulos, ¿de qué me iban a servir si solo llegan cuando no se trata de mí en primer término? En aquella época, y en aquella época en todo momento, hubiera necesitado el estímulo, si ya estaba yo aplastado por mera corporeidad. Me acuerdo, por ejemplo, de cómo muchas veces nos desvestíamos juntos en la cabina,
Yo, flaco, enclenque, esmirriado. Tú, fuerte, alto, ancho. Ya en la cabina mi aspecto me parecía lastimoso, y no solo delante de ti, sino del mundo entero, pues tú eras para mí la medida de todas las cosas. Pero cuando salíamos de la cabina delante de la gente, yo de tu mano, un pequeño esqueleto inseguro, descalzo sobre las planchas de madera, con miedo al agua, incapaz de imitar los movimientos natatorios que tú, con buena intención, pero en realidad para mi gran oprobio, me enseñabas todo el tiempo. Entonces estaba completamente desesperado, y todas mis malas experiencias en todos los terrenos venían a coincidir maravillosamente en tales momentos. Cuando más a gusto me encontraba, era si alguna vez tú te desvestías primero, y yo podía quedarme solo en la cabina y aplazar el oprobio de la aparición pública hasta que tú venías por fin a ver qué pasaba y me sacabas de allí. Te estaba agradecido porque tú no parecías notar mi angustia, y también estaba orgulloso del cuerpo de mi padre. Por cierto, esa diferencia entre nosotros sigue existiendo hoy de un modo muy similar. En esa misma proporción estaba tu superioridad espiritual. Te habías llegado tan lejos debido única y exclusivamente a tu propio esfuerzo. Por consiguiente tenías ilimitada confianza en tu opinión. Eso para mí, de niño, ni siquiera era tan fascinante como lo fue más tarde para el adolescente. Desde tu butaca gobernabas el mundo. Tu opinión era acertada. Cualquier otra era absurda, exaltada, de locos, anormal. Y tu confianza en ti mismo era tan grande que no necesitabas ser consecuente para tener siempre razón. También podía suceder que no tuvieses opinión respecto a un tema, y en tal caso todas las opiniones posibles a ese respecto eran, sin excepción, erróneas. Podías, por ejemplo, echar pestes contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, y eso no de una manera selectiva, sino en todos los aspectos, hasta que al final el único que quedaba eras tú. Tú estabas dotado para mí de eso tan enigmático que poseen los tiranos, cuyo derecho está basado en la propia persona, no en el pensamiento. En cualquier caso, a mí me lo parecía. Es verdad que frente a mí, desde luego tuviste razón, con asombrosa frecuencia. En conversaciones, por supuesto, pues apenas conversábamos, pero también en la realidad. Sin embargo, tampoco era esto algo demasiado inconcebible. Yo estaba bajo tu enorme peso, en todo mi pensar, incluido el que no coincidía con el tuyo, y sobre todo en ese. Todos esos pensamientos aparentemente autónomos estaban hipotecados desde un principio por tu juicio desfavorable. Soportar eso hasta la realización completa y duradera del pensamiento era casi imposible. No hablo aquí de ningún pensamiento elevado, sino de cualquier pequeña empresa de la infancia. Solo hacía falta ser feliz por cualquier cosa, estar encantado con ella, llegar a casa y decirlo. Y la respuesta era un suspiro irónico, un sacudir la cabeza, un tamborileo sobre la mesa. Yo ya he visto cosas mejores. O ¿quién tuviera tus preocupaciones? O yo no tengo una mente tan descansada. O cómprate algo con ello. Otro acontecimiento. Por supuesto que no se te podía pedir que te entusiasmaras con aquellas pequeñeces infantiles, viviendo como vivías lleno de agobio y de preocupaciones. Tampoco se trataba de eso. Se trataba más bien de que, en virtud de tu carácter opuesto al mío, tú, por principio, a aquel niño tenías que darle siempre esas decepciones. Además, esa oposición no cesaba de aumentar debido a la acumulación de material, de tal manera que al final se impuso como una costumbre.
incluso cuando alguna vez opinabas lo mismo que yo. Y por último, esos desengaños del niño no eran desengaños de la vida corriente, sino que, por tratarse de tu persona, medida de todas las cosas, llegaban hasta la médula. El coraje, la decisión, el optimismo, la alegría por esto, por aquello, no se mantenían hasta el final, cuando tú estabas en contra, o incluso cuando uno solo suponía que tú estabas en contra, y eso se podía suponer en casi todo lo que yo hacía. Esto se refería tanto a los pensamientos como a las personas. Bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona, y eso, debido a mi carácter, no sucedía muchas veces, para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos y sin el menor respeto por mi opinión, intervinieras de pronto, insultando, calumniando, rebajando. Personas ingenuas e inocentes como Lowy, el actor de teatro Yiddish, tuvieron que pagarlo. Sin conocerle, le comparaste de una manera horrible que haya olvidado con una sabandija. Y como hacía tantas otras veces con gente que yo estimaba, acudiste enseguida al proverbio de los perros y las pulgas. Me acuerdo ahora en especial de aquel actor, porque lo que dijiste sobre él, yo lo anoté entonces con la siguiente observación. Así habla mi padre de mi amigo, al que no conoce, solo porque es mi amigo. Esto siempre se lo echaré en cara cuando me haga reproches por mi falta de gratitud, de amor filial. Para mí, siempre fue incomprensible tu absoluta falta de sensibilidad para echar de ver qué dolor y qué vergüenza podías causarme con tus palabras y tus juicios de valor. Era como si no tuvieses conciencia alguna de tu poder. Por supuesto que yo también te he ofendido a ti con mis palabras, pero yo lo sabía siempre. Me dolía, pero no podía dominarme, no podía morderme la lengua. Me estaba ya arrepintiendo mientras decía la palabra. Pero tú te lanzabas sin más al ataque con tus palabras. Nadie te daba lástima, ni al decirlas, ni después de haberlas dicho. Uno estaba completamente indefenso frente a ti. Pero así fue toda tu educación. Tienes, creo, dotes de educador. A una persona de tu misma índole seguramente le habría sido útil con tu educación. Esa persona habría comprendido cuán sensato era lo que tú le decías, y sin darle más vueltas lo habría hecho tal cual. Pero para mí, para el niño que yo era, lo que tú me gritabas era como una orden del cielo. No lo olvidaba nunca. Quedaba dentro de mí como el método más importante para juzgar el mundo, sobre todo para juzgarte a ti. Y en ese punto tu fracaso fue absoluto. Como de niño, yo estaba contigo, sobre todo durante las comidas. Tus enseñanzas versaban en gran parte sobre las buenas maneras en la mesa. Lo que llegaba a la mesa había que comerlo. Sobre la calidad de la comida no se podía hablar, pero muchas veces a ti la comida te parecía incomestible. Le dabas el nombre de bazofia. Aquella bestia, la cocinera, la había echado a perder. Como tú tenías un apetito enorme y te gustaba comer todo deprisa, muy caliente y a grandes bocados, aquel niño tenía que darse prisa. En la mesa había un lóbrego silencio, interrumpido por amonestaciones. Primero comer, luego hablar. O, más deprisa, más deprisa, más deprisa. O, ¿lo ves? Yo he terminado hace tiempo. No se podían roer los huesos. Tú sí. No se podía sorber el vinagre. Tú sí. Lo importante era cortar el pan en rebanadas regulares. Pero que tú lo cortaras con un cuchillo chorreando salsa, eso daba igual. Había que tener cuidado de que no cayera comida al suelo. Donde más había al final era debajo de ti. En la mesa solo había que ocuparse de la comida. Pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas. Afilabas lápices, te limpiabas los oídos con un mondadientes. Padre, por favor, entiéndeme.
En sí eso habrían sido detalles sin la menor importancia. Y si a mí me agobiaban, era solo porque tú, un ser para mí tan absolutamente determinante, no acatabas los mandamientos que me imponías a mí. Por ello el mundo quedó dividido para mí en tres partes. Una, en la que yo, el esclavo, vivía bajo unas leyes que sólo habían sido inventadas para mí, y que además, sin saber por qué, nunca podía cumplir del todo. Después, otro mundo que estaba a infinita distancia del mío, un mundo en el que vivías tú, ocupado de gobernar, en impartir órdenes y en irritarte por su incumplimiento. Y finalmente un tercer mundo, en el que vivía feliz el resto de la gente, sin ordenar ni obedecer. Yo vivía en perpetua ignominia. O bien obedecía tus órdenes, y eso era ignominia, pues tales órdenes solo tenían vigencia para mí, o me rebelaba, y también era ignominia, pues ¿cómo podía yo rebelarme contra ti? O bien no podía obedecer, por no tener, por ejemplo, tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, y tú, sin embargo, me lo pedías como lo más natural. Esa era, por supuesto, la mayor ignominia. De este género eran no las reflexiones, sino los sentimientos de aquel niño. Mi situación de entonces tal vez resulte más clara si la comparo con la de Félix. También a él lo tratas de un modo parecido. Incluso empleas contra él un método educativo especialmente horrible cuando, si al comer ha hecho algo que te parece una porquería, no te contentas con decir, como me decías a mí entonces, «¡Qué cerdo eres!», sino que añades, «un auténtico Herman», o «exactamente igual que tu padre». Pero quizás, no se puede decir más que quizás, eso no le cause realmente a Félix un daño sensible. Pues para él, tú solo eres un abuelo. Si bien, un abuelo de importancia especial, no lo eres todo, como lo fuiste para mí. Aparte de eso, Félix tiene un carácter tranquilo. Es ya, hasta cierto punto, un hombre, al que una voz de trueno tal vez pueda aturdir, pero no dejarlo marcado por mucho tiempo. Y sobre todo, él está relativamente poco contigo, y se halla bajo otras influencias. Tú eres para él más bien algo entrañable y curioso, algo de donde puede elegir lo que le apetece tomar. Para mí tú no eras algo curioso. Yo no podía elegir. Tenía que tomarlo todo. Y además, sin poder hacer la menor objeción, pues a ti por principio te resulta imposible hablar tranquilamente de algo con lo que no estás de acuerdo o que simplemente no procede de ti. Tu carácter dominante no lo permite. En los últimos años lo explicas con tus trastornos cardíacos. Yo no sé que hayas sido alguna vez muy diferente. Todo lo más, tus trastornos cardíacos son para ti un recurso con el que ejercer tu dominación de un modo más imperioso, pues el solo hecho de pensar en ellos tiene que reprimir en el otro el menor intento de contradecirte. Esto no es un reproche, claro, solo la constatación de un hecho. Por ejemplo, con Otla. Con esa no se puede hablar. Enseguida le salta uno a la cara, sueles decir tú. Pero en realidad no es ella la que salta. Tú confundes la cosa con la persona. Es la cosa la que te salta a la vista, y tú te formas un juicio al momento sin escuchar a la persona. Lo que se puede aducir después, a ti solo te puede irritar más, nunca convencerte. Lo único que sale entonces de tu boca es: haz lo que quieras, por mí, tienes toda la libertad, eres mayor de edad, no tengo por qué darte consejos. Y todo ello con ese tono ronco y terrible de la cólera y del más absoluto rechazo, un tono que si hoy me produce menos temblor que la infancia, es solo porque el exclusivo sentimiento de culpabilidad del niño ha sido parcialmente sustituido
por la clara visión de nuestro mutuo desvalimiento. La imposibilidad de unas relaciones pacíficas tuvo otra consecuencia, en el fondo muy natural. Perdí la facultad de hablar. Seguramente tampoco habría sido nunca un gran orador, pero el lenguaje fluido habitual de los hombres lo habría dominado. Tú, sin embargo, me negaste ya pronto la palabra. Tu amenaza. «¡No contestes!» y aquella mano levantada a la vez me han acompañado desde siempre. Delante de ti, cuando se trata de tus cosas, eres un magnífico orador. Adquirí una manera de hablar entrecortada y balbuciente, pero hasta eso era demasiado para ti. Finalmente acabé por callarme. Al principio tal vez por obstinación, después porque delante de ti no podía ni pensar ni hablar. Y como tú has sido mi verdadero educador, eso repercutió en todos los aspectos de mi vida. Es indudablemente un error curioso que tú creas que yo nunca doy mi brazo a torcer. Siempre llevando la contraria. No ha sido desde luego mi norma de vida frente a ti, como tú crees y como me echas en cara. Al contrario, si hubiese sido menos obediente, seguro que estarías mucho más contento conmigo. Sin embargo, todas tus medidas pedagógicas han dado en el blanco. No he esquivado ni un solo golpe. Tal y como soy el resultado, aparte, claro, de mi constitución y las influencias de la vida, de tu educación y de mi obediencia. El hecho de que, pese a ello, ese resultado sea penoso para ti, más aún, que te niegues conscientemente a ver en ello el resultado de tu educación, se debe a que tu mano y mi material han sido completamente ajenos el uno al otro. Tú decías, «¡No contestes!», queriendo así reducir al silencio las fuerzas desagradables y opuestas a ti que había en mí. Pero ese influjo era demasiado fuerte para mí. Yo era demasiado obediente. Enmudecía por completo. Me escabullía de tu presencia y solo osaba empezar a moverme cuando estaba tan lejos de ti que tu poder, al menos directamente, no llegaba hasta allí. Pero tú estabas allí delante y siempre te parecía que todo te llevaba a la contraria, siendo como era la natural consecuencia de tu fuerza y de mi debilidad. Tus sumamente efectivos y, conmigo al menos, infalibles recursos retóricos a la educación eran insultos, amenazas, ironía, risa maligna y, curiosamente, autoinculpación. No recuerdo que me hayas insultado a mí directamente y con insultos explícitos. Ni tampoco hacía falta. Tenías tantos otros recursos. Además, en tus conversaciones, en casa y sobre todo en la tienda, caían sobre otras personas de mi entorno tales oleadas de insultos que, de niño, a veces estaba casi ensordecido por ellos. Y no tenía motivos para no aplicármelos también a mí, puesto que la gente a la que insultabas no era seguramente peor que yo, y tú no estabas seguramente menos contento con ellos que conmigo. Y también en este punto estaba esa enigmática inocencia tuya que te hacía intangible. Tú insultabas sin sentir el menor reparo, y encima rechazabas y prohibías que insultaran los demás. Los insultos los reforzabas con amenazas, y eso sí que ya me concernía directamente. Para mí era horrible, por ejemplo, la siguiente: «Voy a despedazarte como a un pez», aunque yo sabía que eso no iba seguido de nada malo. Cuando era muy pequeño, sin embargo, no lo sabía, pero encajaba casi plenamente con la idea que yo tenía de tu poder, el que también fueses capaz de eso. También era horrible cuando corrías dando voces en torno a la mesa para agarrarle a uno. Por lo visto no querías hacerlo, pero fingías quererlo, y la madre, por fin, parecía salvarlo a uno.
A aquel niño le parecía que, una vez más, había conservado la vida gracias a tu clemencia y que el hecho de seguir vivo era un inmerecido regalo tuyo. Aquí hay que situar también tus amenazas por las consecuencias de mi desobediencia. Cuando yo empezaba a hacer algo que no te gustaba y tú me amenazabas con el fracaso, mi respeto a tu opinión era tan grande que ese fracaso, aunque tal vez viniese más tarde, ya era inevitable. Perdí la confianza en lo que hacía. Era inseguro, dubitativo. Cuantos más años iba teniendo, tanto mayor era el material que tú podías presentarme como prueba de mi nulidad. Poco a poco empezaste a tener realmente razón, en cierto sentido. Otra vez me guardo de afirmar que yo haya llegado a ser así únicamente por ti. Tú solo reforzaste lo que había, pero lo reforzaste mucho, por ser tan poderoso conmigo y por emplear todo tu poder en ello. Tenías una confianza especial en la ironía como método educativo. Además, venía muy bien con tu superioridad sobre mí. Una amonestación tuya solía tener esta forma. ¿No lo puedes hacer como te estoy diciendo? Te resulta ya demasiado, ¿no? Claro, no tienes tiempo. Y cosas similares. Y cada pregunta, acompañada además de una sonrisa y un gesto maliciosos. En cierto modo, se recibía ya el castigo antes de saber que se había hecho algo malo. También eran irritantes aquellas reprimendas en tercera persona. Es decir, cuando uno ni siquiera merecía que le dijeran directamente las malas palabras. O sea, cuando tú, por ejemplo, hablabas formalmente con la madre, pero en realidad conmigo, que estaba allí sentado, y le decías: «Esto, por supuesto, no se le puede pedir a nuestro señor hijo», y cosas semejantes. La contrapartida fue, por ejemplo, que, estando la madre presente, yo no osaba, y después por costumbre ya ni lo pensaba, preguntarte nada directamente. Para aquel niño era mucho menos peligroso preguntar por ti a su madre, que estaba sentada a tu lado. Uno le preguntaba: «¿Cómo está papá?», y así se evitaban sorpresas. Claro que también se dio el caso de que uno estuviese muy de acuerdo con la más sangrienta ironía, a saber, cuando se refería a otros, por ejemplo, a Ellie, con la que estuve a malas durante años. Para mí era una orgía de alevosidad y de alegría maligna cuando casi en cada comida decía sobre ella algo así: «A 10 metros de la mesa tiene que sentarse esta chica, con esas anchuras». Y cuando después, en tu silla, con encono y sin la menor huella de jovialidad o de humor, sino como enemigo encarnizado, tratabas de imitar, exagerando, la enorme repugnancia que te producía el modo que tenía de estar allí sentada. ¿Cuántas veces se repitió esa y otras escenas parecidas? Y qué poco has conseguido en la práctica. Creo que ello era debido a que tal despliegue de ira y de enfado no parecía estar en proporción con la cosa en sí. No se tenía la sensación de que la ira viniese causada por esa pequeñez de sentarse lejos de la mesa, sino que estaba presente, ya, en toda la amplitud desde un principio, y solo por casualidad había elegido aquella ocasión para estallar. Como se estaba convencido de que, en cualquier caso, se daría un motivo, no se esforzaba uno demasiado. Y también había un cierto embotamiento debido a la amenaza continua, pues de que no iba a haber palos, de eso poco a poco se iban estando casi seguro. Uno se volvía un niño gruñón, desatento, desobediente, con la mente puesta siempre en la huida, casi siempre huida interior. Así sufrías tú, así sufríamos nosotros. Desde tu punto de vista tenías toda la razón cuando, apretando los dientes y con la risa gutural que le dio a aquel niño una primera idea del infierno, decías amargamente, como dijiste también hace poco a propósito de una carta de
Constantinopla. ¡Vaya elementos! En total desacuerdo con esa actitud frente a tus hijos, parecía estar el hecho, muy frecuente, de que te lamentases públicamente. Confieso que de niño no podía comprenderlo en absoluto. De mayor sí, y no veía cómo podías esperar que sintieran compasión por ti. Tú eras tan gigantesco en todos los sentidos, que podía importarte nuestra compasión o incluso nuestra ayuda. La tenías que despreciar, como la despreciabas tantas veces a nosotros. Por eso no daba crédito a esos lamentos y les buscaba una segunda intención. Fue más tarde cuando comprendí que de verdad sufrías mucho con los hijos. Pero en aquel entonces, cuando en otras circunstancias, aquellas lamentaciones habrían podido encontrar una sensibilidad infantil, abierta, sin reservas, dispuesta a cualquier ayuda, fueron para mí solo un método demasiado evidente de educación y de humillación. Y en cuanto a tal método, no excesivamente duro, pero con el nocivo efecto secundario de que el niño se habituó a no tomar muy en serio justamente las cosas que habría debido tomar en serio. Afortunadamente, también había excepciones, casi siempre cuando sufrías en silencio, y el amor y la bondad, con su fuerza, superaban todos los obstáculos y conmovían de un modo inmediato. Eso sí, sucedía raras veces, pero era maravilloso. Por ejemplo, cuando en veranos calurosos te veía fatigado, adormilado en la tienda después de comer, el codo sobre el mostrador. O cuando los domingos llegabas agotado a reunirte con nosotros en el sitio donde veraneábamos. O cuando durante una grave enfermedad de nuestra madre te agarrabas a la librería, temblando por el llanto. O cuando, durante mi última enfermedad, entraste sigilosamente a verme en la habitación de Odla. Te quedaste parado en el umbral. Solo estiraste el cuello para verme en la cama, y para no molestar, te limitaste a hacer un gesto con la mano. En tales ocasiones, uno se echaba en la cama y lloraba de felicidad. Y llora ahora otra vez al escribirlo.